Hola, buenas tardes. Yo soy el profesor Seidel. Ya nos conocemos del aula de bienvenida y vamos a dar continuidad a nuestro curso de salud mental y psiquiatría. Yo hago inicio de esta aula introductoria con una pintura que es todo un clásico de la pintura en el mundo, en este cuadro El Bosco. Este tema de extracción de la piedra de la locura, un tema súper interesante porque nos hace reflexionar un poco sobre la percepción o la concepción en ese momento sobre los pacientes con trastornos mentales. Y vemos a ese señor grueso mirando hacia el cielo en el momento en que el médico le hace la extracción de esa piedra que supuestamente es la responsable de su trastorno mental, de su locura. Y el médico, lejos de la concepción eh, de ser un erudito de la medicina, tiene encima de su cabeza un funil, un embudo, como prueba de su necedad. Eh, Están asistiendo a ese procedimiento un fraile y una monja, ella con el libro sobre la cabeza, él con una eh, recipiente con vino en la mano. Entonces es todo una incertidumbre, una incredibilidad alrededor del proceso. Incluso esta bolsa de dinero atravesada por un puñal hace un poco una referencia a un procedimiento de estafa alrededor de eso que está aconteciendo. ¿Y por qué la traigo? Es bien interesante y nos hace pensar cómo la psiquiatría y el enfrentamiento que se hace a los trastornos mentales está muy relacionado a las concepciones de la época. Y así hay referencias antiquísimas a la psiquiatría dentro de la cultura y de la evolución de la humanidad. Estos señores que tenemos aquí, Kreplin y Bleuler, son padres de la psiquiatría moderna, que no podemos dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque en el caso de Emil Kreplin, que es considerado realmente el padre de la psiquiatría moderna, es el primero, o es el responsable de incluir los trastornos mentales dentro del ámbito de la medicina como ciencia. Y hizo un grupo de aportes importantes a la psiquiatría y comenzó a consolidarla eh, como un todo, involucrando factores psicológicos, factores sociales y cuestiones biológicas en el enfrentamiento a los pacientes con trastornos mentales. Entonces fue la primera persona que dio esa concepción biopsicosocial al paciente con trastorno mental. En esta aula introductoria de psiquiatría vamos a hablar un poco sobre el concepto de la disciplina, disculpen, algunos factores que condicionan la psiquiatría moderna, cuáles son las dificultades en la psiquiatría en la actualidad, cuál es la dimensión de la patología mental. Vamos a estar hablando de un recurso que se llama las 4C, abordando un poco lo que es la complejidad, la cronicidad, la comorbilidad y las teorías del continuum dentro de los trastornos mentales, algunas opiniones referentes a la psiquiatría y un poco algunos elementos históricos. Un aula bien interesante porque nos va a permitir posicionarnos en las nuevas tendencias de enfrentamiento a los pacientes con trastornos mentales. Conceptualmente la psiquiatría es una rama de las ciencias médicas, como ya fue incluida por Kraepelin, que estudia, hace toda una descripción clínica de las clasificaciones, las causas o los mecanismos etiológicos, la evolución, el pronóstico, el tratamiento y los sistemas de organización asistencial de los trastornos mentales y de los enfermos que padecen de estos trastornos mentales. Entonces es bien amplia, bien abarcador este concepto de psiquiatría que tiene toda una modalidad psicosomática de la medicina, aplicando un enfoque integral que involucra factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. Hay un modelo idóneo para explicar los trastornos mentales, que es el modelo que se llama diátesis estrés o vulnerabilidad estrés, que incorpora varios factores en esa concepción. Un grupo de factores predisponentes, de factores que son capaces de precipitar, otros factores que protegen al paciente o que son mediadores en el trastorno, y por otro lado, factores
perpetuante. Ese modelo de diátesis y estrés está llamado a partir del momento en que la Organización Mundial de la Salud establece la clasificación de las enfermedades en un estrado, enfermedades puramente monogénicas o genéticas, en el otro extremo enfermedades puramente de origen ambiental. Y en el medio de toda esa amalgama de enfermedades, las enfermedades complejas, donde hay una mixtura de factores genéticos y ambientales, o sea, donde usted tiene un componente de vulnerabilidad biológica para padecer un trastorno, y sobre esa vulnerabilidad biológica se inserta un grupo de factores estresógenos ambientales que hacen que se desarrolle el trastorno. Y es así como vamos a estar conceptualizando estas enfermedades. En ese modelo de vulnerabilidad y estrés, los factores predisponentes acá hacen referencia a un grupo de aspectos genéticos, aspectos relacionados al desenvolvimiento intrauterino, traumatismo alrededor del parto o el nacimiento, cuadros de reactividad emocional, pérdidas parentales en las etapas tempranas de la vida, ausencia de un cuidado adecuado por parte de la familia, y los abusos infantiles son algunos factores que pueden predisponer a que la persona padezca un trastorno mental. Ya hay otros factores que precipitan el trastorno. Y estamos hablando de enfermedades físicas, del orden clínico general, algunos fármacos, algunas sustancias, acontecimientos de la vida vital estresantes, o sea, acontecimientos trascendentales que marcan la vida del paciente, el estrés crónico y algunas situaciones ambientales, etcétera. Ahora, son factores que precipitan. ¿Qué protege al paciente de los trastornos mentales? El apoyo social adecuado, o sea, cuando está insertado en una sociedad que lo apoya y le da una sustentabilidad biológica y social, y las estrategias de enfrentamiento que tenga el paciente, cómo él es capaz de enfrentarse a, a los problemas, su resiliencia. Vamos a estar hablando más adelante de cada uno de estos factores. Los factores mediadores, como la palabra lo indica, median el proceso o modulan el proceso. Ahí está, por ejemplo, la autoestima del paciente, la suficiencia que él tenga para enfrentar la vida, la capacidad para establecer un grupo de relaciones interpersonales y su capacidad de entrenamiento práctico. Entonces, todos estos son factores que permiten mediar. En el proceso ustedes van a ver qué patología se comporta un poco diferente entre uno y otro sujeto, dependiendo de estos factores que median el fenómeno. Y finalmente, un grupo de factores que han sido llamados factores perpetuantes, o sea, que un poco que están involucrados a los procesos de cronificación y de perpetuación de los trastornos mentales. Algunos de estos son intrínsecos de la enfermedad, o sea, son propios de la misma enfermedad, que tiene un fenómeno biológico de cronificación o de perpetuación. También la alta emoción expresada por el paciente, dificultades sociales crónicas y la carencia de tratamiento, señores, es uno de los factores perpetuadores importantes. Mientras más tiempo pase un paciente con un trastorno mental sin recibir tratamiento, peor van a ser las consecuencias venideras en este trastorno mental. Aquí hay un caso que es bien interesante que yo voy a mostrar para ustedes, que es el caso de un estudiante de medicina con un ataque de pánico, tiene 24 años, con antecedentes de ansiedad de separación desde que era pequeño, con una tuberculosis pulmonar a los 14 años que fue tratada. La madre y el hermano del paciente con similares síntomas que los del paciente, manifestaciones muy parecidas. Ella es propensa a presentar palpitaciones y sudoración cuando se enfrenta a algún examen aquí en la universidad o alguna situación social, en algún lugar público, etcétera. Ahora, en este momento, en la enfermedad actual, hace 10 meses, antes de la consulta, estando junto a su madre en unos almacenes, presentó un episodio súbito de palpitaciones, o sea, de aumento de la subjetivo de la frecuencia cardíaca, con opresión torácica, dispinea, inestabilidad, ansiedad, agobio y sensación de muerte inminente. Fue llevada a un protosocorro, se descartaron patologías orgánicas y evolutivamente durante meses posteriores sufre varios episodios del mismo tipo. eh,
en los que cada vez el paciente tiene más miedo o más temor de su estado y de posible emergencia o de que sobrevenga la crisis. A partir de ese momento tiene que ir acompañada a todos los lugares. ¿Y por qué yo traigo esta descripción de este paciente? Para hacernos tres preguntas. ¿La paciente tiene un problema biológico? ¿O la paciente tiene un problema psicológico? ¿O tiene un problema social? ¿Cuál es el problema de esta estudiante de medicina con ese ataque de pánico? ¿O son los tres problemas? Esta pintura es indispensable a la hora de hablar de psiquiatría. Este cuadro, no sé si algunos de ustedes conocen, un cuadro de Van Gogh, eh, bien interesante, que involucra la expresión del pintor en una caterva de trastornos mentales que se han descrito alrededor de esta personalidad de las artes. Se llama Van Gogh con pipa y con bufanda, después de eh, haberse automutilado, haber cortado una oreja y haber supuestamente entregado en algún lugar, que si para una prostituta, que si para un desconocido. Pero ven, esto es una polémica, quiero que revisen, que vean las cartas de Van Gogh al hermano, son súper interesantes y te traen un dato evolutivo histórico importante dentro de la psiquiatría de los trastornos mentales. Hay un grupo de características que yo voy a hablar, de condiciones o de factores que están condicionando la psiquiatría actual. Primeramente, la altísima prevalencia de los trastornos mentales. Entre un 25 y un 30% de la población sufren algún tipo de trastornos mentales. Y como yo le decía en la introductoria, muchos de estos pacientes, o el 70% de los pacientes con trastornos mentales, son atendidos en la consulta del médico general. Y aproximadamente un 30% de estos 70 pacientes van a tener un verdadero trastorno mental. Sin embargo, solo entre un 4 y un 5% de ellos van a ser atendidos por un psiquiatra. Entonces, es una prevalencia importante del paciente y ustedes como futuros médicos generales tienen que estar preparados para enfrentar el trastorno. Ahora, dentro de la psiquiatría ha habido progresos en cuanto a nuevos modelos para explicar los trastornos, a nuevos tratamientos y a un sistema de organización asistencial totalmente diferente que tiró al paciente y al médico asistente de los regímenes sanatoriales, de sus manicomios, y llevó a una nueva vertiente de psiquiatría de la comunidad donde el paciente se inserta e intenta superar ese trastorno mental. Hay un grupo de atribuciones a la psiquiatría que yo pienso que son condiciones frenadoras del desarrollo, sobre todo la adjudicación de un grupo de poderes mágicos, la desvalorización del paciente y del médico que enfrenta estos trastornos mentales y todo un proceso de psicologización y psiquiatrización del paciente que frenó mucho durante varios años el desarrollo de la psiquiatría en la actualidad. Hay algunas dificultades importantes, sobre todo en referente a la introspección, a la subjetividad que aparece dentro de esas ramas de la disciplina, con relaciones causales a veces muy complejas entre los síntomas que aparecen y las causas que llevaron al trastorno, con muy baja correlación entre esos síntomas y los datos biológicos. Por ejemplo, uno ve un paciente con una diabetes mellitus que está frío, sudoroso, pálido, con un deterioro cognitivo en ese momento y sencillamente eso se correlaciona con una disminución de las cifras de glucosa y de la capacidad entonces de obtener energía a través de la glucosa de la neurona. No acontece así siempre en los pacientes con trastornos mentales. Es un fenómeno que yo no puedo dejar de hablar, que es el fenómeno de deshumanización dentro de la medicina, que cobra un valor extremo dentro de la psiquiatría por lo difícil que se hace al paciente con trastornos mentales recibir una atención de salud digna en estos momentos. Hay una contaminación ideológica del área de la psiquiatría bien interesante, hay mucha politización alrededor del fenómeno, muchas interpretaciones dependiendo de corrientes culturales, filosóficas, religiosas y políticas. Eso es importante. Y hay otra cosa que es una dificultad en la psiquiatría, que es la utilización de un lenguaje complejo, con toda una terminología
difícil de entender por el resto de la población, y sumado a eso, incluso por los mismos médicos, y sumado a todo eso, sistemas de clasificación bien complejos también, que dificultan el entendimiento a veces del fenómeno. La psiquiatría en el día de hoy es una especialidad médica que se dedica a los estudios del ánimo, de la percepción, de la memoria, del pensamiento y de la conducta. Ahora, hay ventajas. Los diagnósticos en psiquiatría son fiables, y algunos a veces más fiables que en cualquier especialidad. Y son eficaces los tratamientos. También a veces son más eficaces los tratamientos de algunos trastornos mentales que de cualquier otro tipo de enfermedad. Y estamos pasando una situación, por ejemplo, una enfermedad aparentemente elemental y básica como la infección por un virus de nuestro organismo. No dispone de un tratamiento efectivo como disponen algunos trastornos mentales. Los enfermos con trastornos mentales son numerosos y merecen una atención clínica precisa y de alto nivel científico que puede ser alcanzado por esta rama de la medicina. Ahora, eh, hay dimensiones de salud mental que se han ido proponiendo para unas proyecciones que se estiman para este año 2020. ¿Qué pasa? Que hay un análisis de la incidencia y de la prevalencia de los trastornos mentales, eh, que prácticamente se estima que para este año, después de la cardiopatía isquémica, los trastornos depresivos unipolares van a ocupar una posición importante, y así van a seguir en la lista de las enfermedades más frecuentes, los trastornos mentales, antes de muchos trastornos orgánicos. Miren acá, esta referencia es bien interesante. Dice que un 20% de la población está afectada por algún trastorno, de ella un 11% reciben algún tipo de tratamiento, y un 3% están afectados por un trastorno severo. Entonces, esta dimensión de la salud mental te da una idea de la magnificación y de la importancia que tiene este enfrentamiento. Estas dimensiones del trastorno mental en la población adulta se muestran bien en este gráfico. Fíjense que siempre estoy poniendo en la parte inferior de la diapositiva las referencias para que ustedes puedan consultar el origen de esta información. Hay una bola gigante allí en azul claro que representa la población total del 100%, y de ella un 22% tiene algún trastorno mental en algún momento, predominantemente eh, en mujeres en relación a los hombres, sobre todo en la atención primaria, con un riesgo que se incrementa en la medida que se incrementa la edad, también más incrementado para las mujeres, y una distinción especial, que es el riesgo de presentar un trastorno mental 3 veces mayor cuando la persona tiene alguna otra condición o alguna otra enfermedad física. Entonces, en la medida que aumentan las enfermedades físicas, aumenta también este riesgo de enfermedades mentales. Ahora, de todo este grupo de personas, un pequeño por ciento, alrededor de 2,8%, eh, tienen un trastorno mental grave, y muy pocos de ellos, solo un 1,7%, tienen acceso a servicios especializados de salud. Entonces, esa dimensión de trastorno mental en la población adulta mundial es realmente significativa. Hay una proyección de la Organización Mundial de la Salud del 2004 que está encaminada precisamente a mejorar estos patrones de salud mental, y esa proyección que teníamos para ese año 2020. ¿Cuál es la magnitud que visualiza la Organización Mundial de la Salud? 450 millones de personas sufren de algún trastorno mental o algún trastorno de la conducta. Y hay un dato súper interesante: alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año en el mundo a expensas de los trastornos mentales. Y otra cosa, 6 causas principales de años dejados de vivir por discapacidad son resultantes también de algún trastorno mental, más que de alguna otra patología biológica, sean por depresión, por trastornos asociados al uso de algunas sustancias como las drogas ilícitas, fundamentalmente el alcohol, por esquizofrenia, por trastornos del ánimo como la enfermedad bipolar. Y entonces ustedes van a ver eh, que lleva una discapacidad y una pérdida de rendimiento económico importante
según la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 4 familias, además, está afectada por algún miembro con trastornos mentales y asociado a eso, toda la disfunción familiar que se genera cuando uno de los miembros está afectado, que requiere de atenciones, que requiere de sustentación económica por el resto de la familia, por incapacidad a veces de la familia cuidadora para trabajar y sustentar a la familia. Entonces realmente se convierte en una carga difícil de llevar para la familia y para la sociedad. Y hay que destacar también este llamado hacia la Organización Mundial de la Salud a cómo los pacientes con trastornos mentales son pacientes victimizados, que son discriminados tanto dentro como fuera de las instituciones de atención de los pacientes con trastornos mentales, y eso es una condición a tener en cuenta dentro de la magnitud que adquiere el problema contemporáneo. Hay una comisión de la Comunidad Económica Europea que editó un libro conocido como el Libro Verde, que establece un grupo de estrategias también para el enfrentamiento en Europa con toda una dimensión de términos sanitarios. Se estima que más del 27% de las personas adultas en Europa sufren algún trastorno psíquico en algún momento de su vida. Fundamentalmente trastornos de ansiedad y de depresión son bien frecuentes, con un por ciento de 58.000 personas que se suicidan cada año ahí en la Unión Europea. Entonces son cifras importantes que incluso superan las muertes por accidentes del tránsito, por homicidios y por el complejo VIH-Sida. Entonces la salud mental está estrechamente relacionada con los patrones o los perdaños de salud que quiere alcanzar la Organización Mundial de la Salud desde estas nuevas perspectivas. Hay que una prevalencia estimada para 12 meses y por millones en Europa, donde si ustedes visualizan aquí la depresión mayor, la fobia social, algunas fobias específicas y las dependencias por alcohol tienen un peso importante dentro de la distribución general de los trastornos mentales. Hay 4 estrategias centrales del Programa Mundial de Acción a la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que en la medida en que haya mayor capacidad de atención en los países, mejores servicios de salud mental, menos estigma y menos discriminación del paciente con trastorno mental, menor carga de enfermedades, entonces va a haber una mejor salud poblacional. Entonces, en la medida que estas 4 tareas, que son tareas de esfuerzo para mejorar la calidad de vida, se vayan incrementando, por supuesto, la salud mental de la población mundial va a ser bien mejor. Ahora, yo traigo unas imágenes aquí que quiero someter a la consideración de ustedes. Miren la imagen del loco y el mato. Eh, este sujeto que tiene un grupo de píxeles distribuido por toda la cara. Este otro señor con una forma bien peculiar de vestirse y de salir en la calle, y una expresión máxima de la utilización de un grupo de píxeles, dispositivos sobre la cara de esta persona. Y yo traigo una pregunta. Cuando ustedes ven estas personas, eh, surge una pregunta. ¿Eso es un caso psiquiátrico? ¿Es un paciente con un trastorno mental? Y si fuera un caso, va a ser destinado a quién? ¿A la biología, a la psicología o a la sociología? ¿Y quién va a atender a ese paciente? ¿Son problemas asistenciales o se van a dedicar solo a ellos los investigadores y los pesquisadores docentes? Y finalmente, ¿a quién va a ir dirigido esta persona? ¿Como un caso sanitario o a los servicios psiquiátricos o a los servicios sociosanitarios? Hay un review de este libro bien interesante donde se hace una descripción de eso. Entonces habría que pensar, yo quiero que cada uno de ustedes piense y se posicione en relación a esas preguntas que les estoy haciendo. Cuando uno piensa en todo ese enfrentamiento y dificultades en la atención del paciente psiquiátrico, te viene un análisis de las nuevas perspectivas de la neuropsiquiatría moderna, que va desde lo personal al núcleo familiar y a la sociedad también.
Hay un grupo de estrategias para enfrentar desde el punto de vista médico, podemos observar acá, desde el punto de vista de la familia, de la comunidad y sobre todo el proceso de rehabilitación, que hoy ha cobrado mucha importancia, el proceso de cómo usted va a reinsertar al paciente dentro de la sociedad con esas nuevas perspectivas de la psiquiatría como una ciencia comunitaria que permite la reincorporación del paciente al trabajo y a la familia. Así, por supuesto, hay que hacer toda una pesquisa y un abordaje neuropsiquiátrico integral para el mejoramiento de esta situación. Hay una cosa paradójica y es la importancia y el crecimiento de los trastornos mentales y los bajos presupuestos que destinan los gobiernos para ello. Y hay una gran discrepancia entre la cifra de discapacidad asociada a la enfermedad mental que asciende a un 12% y las cifras de gasto que disponen los gobiernos en el mundo para la atención de estos pacientes, que no excede de un 1%. Entonces hay una disparidad entre el problema y los recursos destinados para solucionar lo que por supuesto es uno de los problemas importantes de la psiquiatría moderna. Por ejemplo, miren acá algunas cifras. El 62% de los casos con trastornos mentales no recibe ningún tipo de tratamiento. Y el 75% de los casos tratados no reciben drogas de primera línea ni una atención también en los sistemas primarios básicos. Solo el 15% de los pacientes tratados reciben el mejor tratamiento disponible y un grado de atención eh, acorde al conocimiento actual de estas enfermedades. Entonces hay grandes dificultades. ¿Cuál es la causa de este hecho? Primeramente, una de las causas que lleva a esta desatención del paciente mental es que la salud mental no es una preocupación para los sistemas de salud pública en general. Y cuando se cuestiona la importancia que se le da, el cáncer ocupa el 32% de esa importancia. Las enfermedades cardiovasculares, un 26%. El alcohol y las drogas, un 10%. Y así, enfermedades tan prevalentes como la depresión, solo un 2% de preocupación en relación a la contribución que ella hace a la salud general. Esto apareció en el Journal Australiano de Medicina. Es un dato bien interesante, pueden revisar allí en la referencia del artículo. Ahora, ahí yo les hablaba en la introducción que iba a hacer referencia a las 4 Cs de los trastornos mentales, a la complejidad, a la comorbilidad, a la cronicidad y a la teoría del continuum. Esa complejidad, ¿por qué viene dada? La complejidad viene dada por el enfoque biopsicosocial. Es un trastorno biológico que repercute en la sociedad, que repercute en la familia y que entonces en esa medida se hace mucho más complejo. Hay un gran problema también en las enfermedades mentales que es la alta comorbilidad. Eh, la alta comorbilidad dentro de las propias enfermedades mentales y de las enfermedades clínicas generales con algún trastorno mental. Por ejemplo, el paciente que sufre de un cáncer y tiene un dolor crónico de tipo neuropático por algún tipo de lesión, se asocia a un grupo de síntomas psiquiátricos también a ese paciente. Entonces, es comórbida dentro de los trastornos mentales y también de ella con el resto de las enfermedades sistémicas. Otro fenómeno llamativo dentro de los trastornos mentales es el fenómeno de la cronicidad, eh, que está presente en muchas enfermedades, esa tendencia a que se convierta en un proceso crónico no resolutivo y a las consecuencias que emanan de esta cronicidad. Y el continuum con la normalidad. Hay un grupo de corrientes en el mundo conocidas como antipsiquiatría que tratan un poco de ver como una forma normal de vivir el paciente con trastornos mentales. Entonces, establecer ese límite entre qué es normal dentro de la mente y qué es anormal es una de las dificultades también que enfrenta la psiquiatría actual. Yo les traigo finalmente unos datos de una revisión bien interesante, que fue un cuestionario, una investigación en psiquiatría sobre grandes avances en el tratamiento, hecha a estudiantes de medicina de dos poblaciones diferentes, en Estados Unidos y en Barcelona. Y yo les voy mostrando cada una de las preguntas. Eh, Van a ver las diferencias importantes que se establecen. Primeramente, ¿tiene grandes avances las investigaciones en psiquiatría?
menos de un 50% de los estudiantes lo consideran así, tanto en Estados Unidos como en España. La psiquiatría es una especialidad no científica e imprecisa. Miren la respuesta. Estados Unidos, eh, un pequeño por ciento está en desacuerdo, pero un gran por ciento, un 72% piensan que sí, que es una especialidad poco científica e imprecisa. Y resultados similares acontecen en los estudiantes de medicina en España. Y estamos hablando de una población conocedora y más sensibilizada con los trastornos mentales que el resto de la población general. Imaginen si hubiéramos entrevistado a estudiantes de otras carreras o población en general. Eh, Miren esta otra pregunta. Si algún miembro de su familia presentara un trastorno emocional, ¿usted les recomendaría visitar a un psiquiatra? Veamos la respuesta. En Estados Unidos y en Barcelona. O sea, en esto sí hay un cierto grado de avance.